Primer libro de las Crónicas, capítulo 6. Los hijos de Leví fueron Gersón, Cat y Merari. Los hijos de Cat fueron Amram, Isahar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Y los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Fines y Fines engendró a Abisúa. Abisúa engendró a Buki y Buki engendró a Uzi. Uzi engendró a Seraías y Seraías engendró a Merayot. Merayot engendró a Amarías y Amarías engendró a Ahitob. Ahitob engendró a Sadoc y Sadoc engendró a Ahimás. Ahimás engendró a Azarías y Azarías engendró a Johanan. Johanan engendró a Saraías. Este fue el que sirvió como sacerdote en la casa que Salomón había edificado en Jerusalén. Azarías engendró a Amarías. Amarías engendró a Ahitob. Ahitob engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Salum. Salum engendró a Hilcías. Hilcías engendró a Azarías. Azarías engendró a Seraías. Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue al destierro cuando el Señor llevó en cautiverio a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Cat y Merari. Estos son los nombres de los hijos de Gersón: Limni y Simei. Los hijos de Cat fueron Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Maali y Musi. Estas son las familias de los levitas conforme a sus casas paternas. De Gersón, Libni su hijo, Jaat su hijo, Sima su hijo, Joa su hijo, Ido su hijo, Sera su hijo, Seatri su hijo. Los hijos de Cat, Aminadab su hijo, Core su hijo, Asir su hijo, Elcana su hijo, Ebiasaf su hijo, Asir su hijo, Taat su hijo, Uriel su hijo, Usías su hijo, Saúl su hijo. Los hijos de Elcana fueron Amasai y Ahitom y Ahimot. En cuanto a Elcana, los hijos de Elam fueron Sofai su hijo, Naat su hijo, Eliab su hijo, Jeroam su hijo, Elcana su hijo. Los hijos de Samuel fueron Joel el primogénito y Abdías el segundo. Los hijos de Merari fueron Maali, Libni su hijo, Simei su hijo, Usa su hijo, Simeía su hijo, Jagia su hijo, Asasías su hijo. Y estos son los que David puso sobre el servicio del canto de la casa del Señor, después que el arca descansó allí. Ministraban con el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión, hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén, y servían en su oficio conforme a su orden. Estos son los que servían con sus hijos. De los hijos de los coatitas eran Gemán el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Sub, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Abiasaf, hijo de Core, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Levi, hijo de Israel. Y el hermano de Gemat, Asaf, estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simeía, hijo de Micael, hijo de Basaía, hijo de Malaquías, hijo de Etni, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Semei, hijo de Jat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Y a la mano izquierda estaban sus parientes, hijos de Merari: Etán, hijo de Kisi, hijo de Adi, hijo de Maluc, hijo de Hasabía, hijo de Amasía, hijo de Hilcía, hijo de Amsi, Hilcías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, de Mahli, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. Y sus parientes los levitas fueron designados para todo el servicio del tabernáculo de la casa del Señor. Aarón y sus hijos sacrificaban sobre el altar del holocausto y sobre el altar del incienso, para toda la obra del lugar santísimo, y para hacer expiación por Israel, conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había ordenado. Y estos son los hijos de Aarón: Eleazar su hijo, Fines su hijo, Abisúa su hijo, Buki su hijo, Uzi su hijo, Seraías su hijo, Merayot su hijo, Amarías su hijo, Ahitob su hijo, Sadoc su hijo, Ahimás su hijo. Y estas son sus moradas conforme a sus campamentos, dentro de sus territorios. A los hijos de Aarón de las familias de los coatitas, pues a ellos les tocó la suerte primero. A ellos les dieron Hebrón en la tierra de Judá y sus tierras de pastos alrededor de ella. Pero dieron los campos de la ciudad y sus aldeas a Caleb, hijo de Jefoné. Y a los hijos de Aarón dieron las siguientes ciudades de refugio:
Hebrón, Libna con sus tierras de pastos, Jatir, Estemoa con sus tierras de pastos, Gilén con sus tierras de pastos, Debir con sus tierras de pastos, Asán con sus tierras de pastos y Bet-Semes con sus tierras de pastos. Y de la tribu de Benjamín, Queba con sus tierras de pastos, Alemet con sus tierras de pastos, Anatot con sus tierras de pastos. Todas las ciudades repartidas entre sus familias fueron 13 ciudades. A los demás hijos de Gad fueron dadas por suerte 10 ciudades de la familia de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, según sus familias, fueron dadas de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. A los hijos de Merari fueron dadas por suerte según sus familias, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Así los hijos de Israel dieron a los levitas las ciudades con sus tierras de pastos. Dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín, estas ciudades que se mencionan por nombre. Algunas de las familias de los hijos de Gad tuvieron ciudades de sus territorios de la tribu de Efraín, y les dieron las siguientes ciudades de refugio: Siquem, con sus tierras de pastos en la montaña, en la tierra montañosa de Efraín, también Geser con sus tierras de pastos, Jocmeán con sus tierras de pastos, Betorón con sus tierras de pastos, Ajalón con sus tierras de pastos, y Gat Rimón con sus tierras de pastos. Y de la media tribu de Manasés, Aner con sus tierras de pastos, y Bileam con sus tierras de pastos, para el resto de las familias de los hijos de Gad. A los hijos de Gersón fueron dadas de las familias de la media tribu de Manasés, Goldán en Basán con sus tierras de pastos, y Astarot con sus tierras de pastos. Y de la tribu de Isaacar, Sedes con sus tierras de pastos, Daberat con sus tierras de pastos, Ramot con sus tierras de pastos, Anem con sus tierras de pastos. Y de la tribu de Aser, Masal con sus tierras de pastos, Abdón con sus tierras de pastos, Joco con sus tierras de pastos, y Rehob con sus tierras de pastos. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus tierras de pastos, Hanón con sus tierras de pastos, y Kiariatiarim con sus tierras de pastos. Y a los demás levitas, los hijos de Merari, fueron dadas de la tribu de Zabulón, Rimón con sus tierras de pastos, Tabor con sus tierras de pastos. Y más allá del Jordán en Jericó, al lado oriental del Jordán, les fueron dadas de la tribu de Rubén, Beser en el desierto con sus tierras de pastos, Jasa con sus tierras de pastos, Cademot con sus tierras de pastos, y Mefat con sus tierras de pastos. Y de la tribu de Gad, Ramot en Galad con sus tierras de pastos, Mahanaim con sus tierras de pastos, Esbón con sus tierras de pastos, y Jaser con sus tierras de pastos. Primer libro de las Crónicas, capítulo 7. Los descendientes de Isaacar fueron 4, Tola, Fua, Jasub y Sinrom. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Gibsam y Samuel, jefes de sus casas paternas. Los hijos de Tola fueron hombres fuertes y valientes en sus generaciones. Su número en los días de David era de 22,600. El hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías fueron Micael, Obadías, Joel e Isaías. Los 5 eran todos jefes, y con ellos por sus generaciones, conforme a sus casas paternas, fueron 36,000 tropas del ejército para la guerra, porque tenían muchas mujeres e hijos. Y sus parientes, entre todas las familias de Isaacar, eran hombres fuertes y valientes, inscritos por genealogía, 87,000 en total. Los hijos de Benjamín fueron 3, Bela, Beker, Gediael. Los hijos de Bela fueron 5, Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Ellos fueron jefes de las casas paternas, hombres fuertes y valientes, y fueron 22,034 inscritos por genealogía. Los hijos de Beker fueron Semira, Joás, Eliezer, Elionai, Omri, Jerimot, Abdías, Anatot y Alamed. Todos estos fueron los hijos de Beker, y fueron inscritos por genealogía, conforme a sus generaciones, jefes de sus casas paternas, 20,200 hombres fuertes y valientes. El hijo de Gedaiel fue Bilhán, y los hijos de Bilhán fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Ahisahar. Todos estos fueron hijos de Gedaiel, conforme a los jefes de sus casas paternas,
17,200 hombres fuertes y valientes que estaban listos para salir con el ejército a la guerra. Y Supim y Jupim fueron hijos de Gir, Husim fue hijo de Ajer. Los hijos de Neftalí fueron Jaasel, Guni, Geser y Salum, hijos de Bilha. Los hijos de Manasés fueron Asriel, a quien su concubina Aramea dio a luz. Ella dio a luz también a Maquir, padre de Galad. Y Maquir tomó por mujer para Jupim y Supim, y el nombre de su hermana fue Maaca, y el nombre del segundo fue Zelofejad, y Zelofejad tuvo hijas, y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo, y le llamó Fares, y el nombre de su hermano fue Sares, y sus hijos fueron Ulam y Rekem. El hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manases. Y su hermana Jamoleket dio a luz a Isod, a Abiezer, a Mahala. Los hijos de Semida fueron Ahián, Siquem, Liki y Aniam. Los hijos de Efraín fueron Sutela y Beret su hijo, Tahat su hijo, Elada su hijo. Los hombres de Gad que nacieron en la tierra los mataron, porque descendieron a tomar sus ganados. Y su padre Efraín hizo duelo por muchos días, y sus parientes vinieron a consolarlo. Después se unió a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, y él lo llamó Beria, porque la calamidad había venido sobre su casa. Y su hija fue Seera, que edificó a Betorón, la de abajo y la de arriba, y también Usen Seera. Y Refa fue su hijo junto con Resef, Telaj su hijo, Taján su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo y Josué su hijo. Sus posesiones y moradas fueron Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naarán, y hacia el occidente Geser con sus aldeas, y Siquem con sus aldeas, hasta Aya con sus aldeas. Y junto a los límites de los hijos de Manaset, Betseán con sus aldeas, Taanak con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, Dor con sus aldeas. En estas habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser fueron Imna, y Sua, y Sui, y Beria, y su hermana Sera. Los hijos de Beria fueron Heber y Malquiel, que fue padre de Birsabit. Y Heber engendró a Jaflet, y a Somer, y a Jotam, y a Sua su hermana. Los hijos de Jaflet fueron Pasá, Bimhal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Los hijos de Semer fueron Ají y Roga, Jehuba y Aram. Los hijos de su hermano Helem fueron Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa fueron Sua, Jarnefer, Sual, Beri e Imra, Beser, Jod, Sama, Silsa, Itran y Bera. Los hijos de Yeter fueron Jefoné, Fispa y Ara. Los hijos de Ula fueron Ara, Janiel y Resia. Todos estos fueron los hijos de Aser, jefes de las casas paternas, escogidos fuertes y valientes, jefes de príncipes, y el número de ellos inscritos por genealogía para el servicio de la guerra fue de 26,000 hombres. Primer libro de las Crónicas, capítulo 8. Benjamín engendró a Bela su primogénito, Asbel el segundo, a Jara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y Bela tuvo hijos: Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán e Hiram. Y estos son los descendientes de Ahod. Estos son los jefes de las casas paternas de los habitantes de Geba, que fueron llevados al destierro de Manahat, es decir, Naamán, Agías y Gera. Estos los llevó al destierro y engendró a Usa y a Ahiud. Y Saharaim engendró hijos en la tierra de Moab, después de repudiar a sus mujeres Husim y Baara. Y su mujer Odes engendró a Jobab, Sibia, Mesa y Malcam, Jeús, Saquías y Mirma. Estos fueron los hijos jefes de las casas paternas. Y de Husim engendró a Abitob y a Elpaal. Los hijos de Elpaal fueron Heber, Misam, Semed, que edificó a Ono, y a Lod con sus aldeas, y Beria y Sema, que fueron jefes de las casas paternas de los habitantes de Ajalón, que hicieron huir a los habitantes de Gat.
y a Agio, Sasac, y a Jeremot, a Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa, Joa, fueron los hijos de Beria, y Zebadías, Mesulam, Hizki, Heber, Ismeraí, Geslías, Jobab, fueron los hijos del Paal, y Jaquim, y Sicri, y Sabdi, y Elienai, y Siletai, y Eliel. Adaías, Baraías, Simrat fueron los hijos de Simei, e Ispan, Heber, Eliel. Abdón, Sicri, Hananías, Elam, Anatotías, Ifdaías y Peniel fueron los hijos de Sasac. Y Samserai, Sejarías, Atalías, Jazerías, Elías y Sicri fueron los hijos de Jeroam. Estos fueron jefes en las casas paternas, conforme a sus generaciones, hombres principales que vivieron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, y el nombre de su mujer era Maaca. Y su primogénito fue Abdón, después Sur, Cis, Baal, Nadab, Geder, Agio y Seker. Y Miclot engendró a Simea, y habitaban también con sus parientes en Jerusalén, enfrente de sus otros parientes. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, Saúl engendró a Jonatán, a Malquisúa, a Aminadab y a Esbal. El hijo de Jonatán fue Meribal, y Meribal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía fueron Fitón, Melec, Terea y Acas. Acas engendró a Joada, Joada engendró a Asbemet y a Simri, y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina. Rafa fue su hijo, Elasa su hijo, Asel su hijo. Asel tuvo 6 hijos y estos eran sus nombres: Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Hanan. Todos estos fueron hijos de Asel. Los hijos de Esec su hermano fueron Ulam, su primogénito, Jeús, el segundo, Elifelet, el tercero. Y los hijos de Ulam eran hombres fuertes de gran valor, arqueros, y tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Primer libro de las Crónicas, capítulo 9. Todo Israel fue inscrito por genealogías. He aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel, y Judá fue llevado al destierro a Babilonia por su infidelidad. Los primeros que habitaron en sus posesiones, en sus ciudades, fueron los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. Algunos de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín y de los hijos de Efraín y Manasés habitaron en Jerusalén. Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijos de Judá. De los silonitas, Asaías, el primogénito y sus hijos. De los hijos de Sera, Jeuel y sus parientes, 690 de ellos. De los hijos de Benjamín, Salu, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, e Ibneías, hijo de Jeroam, y Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Imnías. Y sus parientes conforme a sus generaciones, 956. Todos estos fueron jefes de las casas paternas, conforme a las casas de sus padres. De los sacerdotes Jedaías, Juarib y Jaquín. Y Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Agitob, oficial principal de la casa de Dios. Y Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Maasai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. Y sus parientes jefes de las casas paternas, 1770 hombres, muy capaces para la obra del servicio de la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricam, hijo de Hasabías, de los hijos de Merari. Y Bakbacar, Jerez, Jalal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Y Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo del Cana, que habitó en las aldeas de los netofatitas. Los porteros eran
Salum, Acub, Talmón, Ahimán y sus parientes. Salum era el jefe. Estacionado hasta ahora a la puerta del rey al oriente, estos eran los porteros del campamento de los hijos de Leví. Y Salum, hijo de Core, hijo de Ebiasaf, hijo de Corá, y sus parientes de la casa de su padre, los coraitas, estaban encargados de la obra del servicio, guardianes de los umbrales de la tienda, y sus padres habían estado encargados del campamento del Señor como guardianes de la entrada. Fines, hijo de Eleazar, antes había sido jefe de ellos y el Señor estaba con él. Zacarías, hijo de Meselamías, era portero a la entrada de la tienda de la reunión. En total, de los que fueron escogidos para porteros en los umbrales, eran de 212. Estos fueron inscritos por genealogía en sus aldeas, a las cuales David y el profeta Samuel pusieron en sus puestos de confianza. Así pues, ellos y sus hijos estuvieron encargados de las puertas de la casa del Señor, es decir, la casa del tabernáculo. Los porteros estaban en los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur, y sus parientes en las aldeas tenían que entrar cada 7 días para estar con ellos de tiempo en tiempo, porque los 4 jefes de los porteros, que eran levitas, estaban en puestos de confianza y estaban encargados de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios porque la guardia estaba a su cargo y ellos estaban encargados de abrirla cada mañana. Algunos de ellos estaban encargados de los utensilios del servicio y los contaban cuando los metían y cuando los sacaban. Algunos de ellos también fueron puestos a cargo del mobiliario, de todos los utensilios del santuario, de la flor de harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes preparaban la mezcla de las especies aromáticas. Matatías, uno de los levitas, el primogénito de Salum, coreita, era el responsable de las cosas que se preparaban en sartenes, y algunos de sus parientes de los hijos de Coat estaban encargados de los panes de la proposición, para prepararlos cada día de descanso. Y había cantores, jefes de casas paternas de los levitas, que habitaban en las cámaras del templo, libres de todo otro servicio, porque estaban ocupados en su trabajo día y noche. Estos eran jefes de las casas paternas, de los levitas conforme a sus generaciones, jefes que habitaban en Jerusalén. Y en Gabaón, y habitaba Jehiel, padre de Gabaón, y el nombre de su mujer era Maaca, y su primogénito fue Abdón, después Sur, Cis, Bal, Ner y Nadab, Gedeón, Agio, Zacarías y Miclot. Miclot engendró a Simeam, y habitaban también con sus parientes en Jerusalén, enfrente de sus otros parientes. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, Saúl engendró a Jonathan, Melquisúa, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonathan fue Meribal, y Meribal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía fueron Fitón, Melec, Tarea, Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Alemet, Asbemat, a Simri, y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina y a Refaía su hijo, Elasa su hijo, Asel su hijo. Asel tuvo 6 hijos, y estos eran sus nombres: Azricam, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías y Hanan. Estos fueron los hijos de Asel. Primer libro de las Crónicas, capítulo 10. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonathan, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl. Los arqueros lo alcanzaron, y fue herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan burla de mí». Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió. Así murió Saúl con sus 3 hijos, y todos los de su casa murieron juntamente con él. Cuando todos los hombres de Israel que estaban en el valle vieron que ellos habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos vinieron y habitaron en ellas.
Y sucedió que al día siguiente, cuando vinieron los filisteos para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos caídos en el monte Gilboa. Los despojaron y tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros para toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas a sus ídolos y al pueblo. Pusieron su armadura en la casa de sus dioses y clavaron su cabeza en la casa de Dagón. Cuando oyeron los de Jabes de Galaad todo lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y se llevaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos bajo la encima de Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una adivina. Y no consultó al Señor, por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí.